Hola y bienvenido a un nuevo vídeo del curso de programación desde cero con Lazarus. Este vídeo es el segundo dedicado a clases y objetos. Si no has visto el primer vídeo te recomiendo que lo eches un vistazo, pues es necesario que veas lo que en él se explica para que comprendas lo que vamos a explicar en este vídeo. Bien, en el vídeo anterior explicamos la forma de declarar una clase. Explicamos también cómo declarar un elemento cuyo tipo pertenece a la clase declarada. Lo que vamos a ver en este vídeo es cómo se instancia un objeto de esa clase. Cuando se dice instanciar un objeto, nos estamos refiriendo a crear ese elemento en memoria. Nosotros hasta el momento solo hemos declarado un objeto, pero ese objeto aún no existe en memoria, por lo que hemos de crearlo, es decir, instanciarlo. Pero para instanciarlo debemos declarar primero dos métodos necesarios en toda clase, que son el constructor y el destructor. El constructor es un método que se invoca cuando se crea un objeto, y el destructor es un método que se invoca cuando queremos eliminar de la memoria ese objeto. Hasta aquí los conceptos son bastante básicos. Un constructor construye y un destructor destruye. Esto es obvio. Cuando hablamos de métodos nos estamos refiriendo a todos los procedimientos y funciones que pertenecen a una clase. A lo largo de este curso ya hemos utilizado otros métodos, aunque no lo supieras. Recuerda, cuando hemos utilizado un elemento del tipo tmemo, hemos hecho referencia a un método que se llama append, para añadir una línea de texto al componente. Bien, pues esa llamada append no es ni más ni menos que un método de la clase tmemo. De esta forma, cada método, es decir, cada función y procedimiento de esa clase, nos permiten realizar una operación con el objeto de esa clase. Bien, pues vamos a ver cómo se definen el constructor y el destructor de una clase, que no son ni más ni menos que procedimientos que pertenecen a una clase y que permiten crear en memoria el objeto o eliminarlo de la memoria. Vamos a empezar con el constructor de la clase. Bien, tenemos aquí el ejemplo que habíamos desarrollado anteriormente, con nuestra clase tbarco y todos los miembros de esta clase. Vamos a definir en el apartado de implementación, vamos a definir nuestro constructor y se define de la siguiente manera. Constructor tbarco, que hace mención a la clase con la que estamos trabajando, y nuestro constructor se va a llamar create. Daos cuenta que el constructor viene siendo la definición del constructor muy similar a la definición de cualquier procedimiento o función. Bien, el constructor de la clase, como hemos indicado, se ejecuta siempre que se instancia el objeto, es decir, siempre que se crea el objeto. Bien, cabe esperar que el constructor debe tener un código, que es el código que se va a ejecutar cada vez que nosotros creamos un objeto de esta clase. Bien, yo tengo ya escrito un código muy básico que lo que haría sería básicamente inicializar todos los elementos de ese objeto. Es decir, cuando nosotros creemos este objeto, cuando llamemos al constructor, lo que se va a hacer es que se va a ejecutar todo este código y va a empezar a realizar una serie de acciones. Estas acciones en este caso son inicializar el nombre del objeto a una cadena vacía, la nacionalidad también sería una cadena vacía, el año de fabricación por defecto sería del año 2000, etcétera, etcétera. Es decir, cada objeto que se cree, una vez que se llama el constructor, va a tener todos estos valores. Bien, me he olvidado comentar que hay que declarar los métodos. Y, claro, porque hasta el momento hemos creado el constructor, pero el constructor no es visible. Es decir, no podemos acceder al constructor porque no lo hemos declarado en la clase. Hemos implementado el constructor en el apartado de implementación, pero no hemos declarado el constructor. Y el constructor se declara de esta manera. Entonces, de esta manera declaramos el constructor dentro de la clase. Nos quedaría saber cómo llamar al constructor para instanciar un objeto de esta clase, y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ayudarnos como siempre de nuestro formulario, vamos a añadir un botón y vamos a añadir un elemento del tipo tmemo. Lo usamos siempre y es muy útil porque de esta manera podemos de manera gráfica siempre mostrar qué es lo que se va haciendo o qué acciones vamos realizando a cada paso. Bueno, pues cuando yo pulse este botón, lo que quiero hacer es lo siguiente. Hemos definido una variable, un objeto del tipo tbarco que se llama barco1, y nosotros lo que vamos a hacer es que cuando pulsemos el botón vamos a decir que barco1 es igual a tbarco
create. Y de esta manera instanciamos un objeto del tipo de barco. Es decir, cuando se pulse el botón se va a ejecutar esta sentencia, que lo que hace es instanciar en memoria un objeto que se llama barco1 y es del tipo de barco. Dicho de otra manera, se va a crear en memoria un espacio que va a albergar un objeto que se llama barco1. Bien, lo que vamos a hacer ahora mismo es que a continuación, una vez que está instanciado el objeto, lo que vamos a hacer es destruir el objeto en memoria. Y esto se hace de la siguiente manera: barco1.free. De esta manera lo que se hace es que se llama al destructor. Pero ¿qué ocurre? Que el destructor todavía no lo hemos definido ni lo hemos implementado. Vamos a implementar primero el destructor. Destructor de barco.destroy. Y aquí vamos a incluir el código que debe ejecutarse antes de eliminar el objeto de memoria. Bien, antes de seguir con el ejemplo, déjame que te recuerde que también suelo colgar contenido en mis redes sociales. En ocasiones es contenido que no se muestra en mis vídeos, por lo que si quieres estar al tanto de las novedades, proyectos actuales, proyectos futuros, etc., te recomiendo que me sigas tanto en Twitter como Instagram. Bien, pues como decimos, el destructor realiza las acciones de eliminación del objeto en memoria. Vamos a declararlo igual que hemos hecho con el constructor. Y nosotros de momento no vamos a realizar ninguna acción en el destructor. En un principio nos vale con saber que el destructor lo que realiza es la acción de eliminar el objeto de la memoria. Ahora mismo, tal y como tenemos definida la clase, no tiene mucho sentido incluir código dentro del destructor. A ver, nosotros podríamos coger y decir que antes de que se destruya el objeto, pues que el nombre del barco, por ejemplo, quede vacío, o que el año de fabricación sea el año 0, etcétera, etcétera. Se podría hacer, no hay ningún problema, esto es sintácticamente y semánticamente correcto, pero no tiene mucho sentido que modifiquemos los valores de los miembros de una variable, que es una variable que va a desaparecer en memoria ya. Pondremos otros ejemplos cuando veamos el tema de herencia y veremos casos prácticos muy útiles para el destructor. De momento, con saber que el destructor es un método de la clase que sirve para eliminar el objeto de memoria, nos sirve. Con lo cual yo voy a eliminar esto. Bueno, alguno dirá, bueno, pero ya hemos declarado una clase, hemos declarado el constructor, hemos declarado el destructor, pero de momento no ha pasado nada. Bien, ¿cómo podemos saber nosotros que la aplicación está haciendo lo que hemos dicho? Bueno, pues lo que podemos intentar hacer es volcar los datos que se están inicializando cuando creamos en la memoria el objeto en cuestión, con lo cual podemos utilizar como siempre nuestro elemento tmemo y podemos hacer así: memo1.clear para borrar el contenido que hubiera, memo1.append, año de fabricación, más barco1 punto año fabricación, toString. Es importante que nos fijemos que nosotros estamos aquí utilizando la instancia de nuestra clase barco1 seguido de un punto para acceder a uno de los miembros, que es el año de fabricación. Es decir, este fragmento de código lo que nos daría es el año de fabricación que tiene asignado el objeto cuyo nombre es barco1. Bien, si nosotros ejecutamos esto, se nos muestra que el año de fabricación es el año 2000. Hay que recordar que cuando nosotros ejecutamos esta sentencia, que es el constructor de la clase, se ejecuta todo esto. Y en este fragmento de código, una de las líneas hace que el año de fabricación se inicialice al año 2000. ¿Qué ocurriría si yo le digo al evento que barco1.año fabricación es igual al año
1985. Pues ocurriría que si yo ejecuto esto, como la asignación tiene lugar después de crear o de instanciar el objeto, debería mostrar que el año ya no es el año 2000, sino el año 1985. Es decir, cuando ejecutemos esto, se instancia la clase, se inicializa el año de fabricación al año 2000, pero como vamos a ejecutar esta sentencia posteriormente, se va a asignar ese valor a este miembro. Así que pulsamos F9 y comprobamos que efectivamente el año de fabricación es el año 1985. De esa manera, repito, accedemos al objeto y al miembro de ese objeto, pudiendo en este caso asignarle un valor y en este caso podemos acceder para leer ese valor. Bien, pues hasta aquí la explicación de cómo se implementa el constructor y el destructor de una clase. En el siguiente vídeo vamos a ver cómo implementar los métodos de una clase, que es lo que nos va a permitir articular las funcionalidades de un objeto. Así que te recomiendo que no te pierdas el próximo vídeo.